Bien, ahí está. Bueno, arrancamos entonces con la corrección de FTP evaluatorio. La pregunta 1 nos habla sobre los comienzos de la vida en la Tierra. ¿Cómo les fue en esta pregunta? ¿La contestaron bien? ¿O no? Sí. Sí. Bien. Yo no. Bueno, bien. Fíjense que acá lo primero que nosotros teníamos que distinguir era lo siguiente. Todas nos decían célula procariota, porque claramente nosotros les hemos dicho que las primeras células que habitaron la Tierra fueron células procariotas, fueron individuos con célula procariota. Ahora, cuando yo les hablé de los comienzos de la Tierra primitiva, yo les conté que en la Tierra primitiva no había oxígeno. Por lo tanto, las condiciones eran anaerobias. Me llamó la atención que nadie me preguntaba qué era aerobio o qué era anaerobio. Supuse que, bueno, quizás lo sabían. Anaerobio es sin oxígeno. Por ejemplo, organismos anaeróbicos son organismos que viven en condiciones sin oxígeno. Organismos aeróbicos son aquellos que viven en ambientes donde hay oxígeno. Entonces, claramente, si yo les digo que la vida en la Tierra primitiva no había oxígeno, claramente los primeros organismos tienen que ser anaerobios. O sea que ya por una cuestión de descarte la C la puedo descartar. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos, de hecho tenían ustedes como una línea del tiempo en el apunte de clases, donde les contaban que hacía 4.600 millones de años se forma la Tierra, después aparecían procariotas y después les habla de organismos o de primeros fotosintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente los primeros procariotas que hubieron fueron heterótrofos. Después aparecieron los autótrofos, que eso es a lo que nosotros le llamamos los fotosintéticos. Es decir, que los primeros organismos fueron procariotas, pero fueron procariotas heterótrofos. Después aparecieron los autótrofos, que justamente son los que hacen el proceso de fotosíntesis. Estos comenzaron a oxigenar la atmósfera, y cuando la atmósfera tuvo oxígeno suficiente, tiempo después aparecieron los eucariotas. Por eso los eucariotas son, según el registro fósil, individuos más nuevos que los procariotas. ¿Sí? No tienen tanta antigüedad como los organismos procariotas. ¿Quiénes tienen célula procariota? Y las bacterias. ¿Sí? Entonces, por eso en esta pregunta la correcta era la opción A. ¿Quedó alguna duda de esta pregunta? Para el que no la había podido contestar, ¿la hicieron por descarte? Yo había puesto que era la D, profe. Bueno, pero ahora entendiste el porqué del aerobio y anaerobio. Fíjate que acá la diferencia es en autótrofa y heterótrofa. El cuadrito dice que primero aparecieron procariotas y después aparecieron los fotosintéticos. Por lo tanto, los fotosintéticos, los autótrofos, son posteriores a los heterótrofos. ¿Sí? Vamos con la 2. Nadie me preguntó qué era tropismo. ¿Qué significa tropismo hacia la luz? Que crece en dirección a donde va la luz. Bueno, existe el fototropismo positivo y el fototropismo negativo. ¿Qué quiere decir? Fototropismo es que muy bien se mueve hacia donde hay luz. ¿Nunca han visto un campo de girasoles que el girasol se va moviendo según donde está el sol? Eso es un tropismo hacia la luz. Entonces yo les hago una pregunta. Si una planta se está moviendo, no es que está caminando la planta, ¿no? Claramente. Hacia la luz, ¿por qué es una irritabilidad? Porque está respondiendo a un estímulo. Exactamente, porque está respondiendo a un estímulo, en este caso de luz, a un estímulo lumínico. Ahora, después me dice que regula su concentración interna de iones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una característica, que es la concentración de iones, que está manteniendo constante, que está manteniendo estable. Por eso es un ejemplo de homeostasis. La homeostasis era cuando yo mantengo, de hecho hay una pregunta después, cuando yo mantengo las características internas constantes y estables, independientemente de las características del medio.
¿Por qué no podría haber sido un crecimiento? ¿Qué era un crecimiento? Una característica de los seres vivos, crecimiento. A ver. El aumento de volumen. Era el aumento de volumen, ¿por qué? Y porque me aumentaba la cantidad de células o porque me aumentaba el tamaño de las células. Que ahí vimos el famoso hipertrofia e hiperplasia. Entonces, por esta razón, no era un crecimiento, sino que era irritabilidad y homeostasis. ¿Alguien tuvo alguna duda con esta pregunta o no? ¿O a todos la entendieron? Bien, vamos con la 3. De acuerdo a las concepciones antagónicas de la vida que se debatieron durante el siglo XVII y XVIII, podemos decir todo lo siguiente excepto. Quiere decir que me está preguntando lo incorrecto. Los vitalistas proponían que los sistemas vivos son esencialmente diferentes de los sistemas no vivos. ¿Qué opinan de esto? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué decían los vitalistas que tenían los vivos que los no vivos no tenían? ¿Cómo se llamaba eso que tenían los seres vivos? Fuerza Espíritu vital. vital. Muy bien, una fuerza o espíritu vital que los hacía ser vivos y no vivos, diríamos. Y uno de los defensores del vitalismo fue Pasteur. Por eso la opción D también era correcta. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba el otro grupo del vitalismo? Estaban los vitalistas y los... Mecanistas. Mecanistas. Muy bien. ¿Y qué decían los mecanicistas? Que El cuerpo... Está bien, a ver. perdón. Que el cuerpo trabajaba como una máquina. Perfecto. ¿Y qué significaba que trabajara como una máquina? Que los brazos eran palancas, que el corazón era una bomba. Y de hecho, uno de los defensores de la escuela mecanicista era René Descartes. Ahora, ¿por qué la B está incorrecta? Que nos dice Edward y Hans Bachner sostenían que las operaciones químicas llevadas a cabo por los tejidos vivos no podían desarrollarse experimentalmente en el laboratorio. ¿Por qué está Ellos comprobaron que eso no era verdad. Muy bien. Los vitalistas sostenían que las reacciones químicas que ocurrían en un ser vivo no podían ocurrir en un laboratorio. Es decir, ellos clasificaban en reacciones vitales si ocurrían en un ser vivo y reacciones químicas si se podían hacer en un laboratorio. Y decían no, las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo no pueden hacerse en un laboratorio. Ahora, Edward y Hans Bachner, ¿qué hacen? Sacan de una levadura una enzima y luego prueban a hacer el proceso de la fermentación aparte, en un laboratorio, y comprueba que lo pueden hacer. Porque en realidad la levadura, que es la que hace los procesos de fermentación, me imagino que alguna vez han hecho pizza, o saben, no sé, que el vino, la cerveza se hacen con levaduras, y esos procesos son fermentaciones, ellos logran comprobar que esa reacción química que ocurría en una levadura también la podían hacer en un laboratorio. Entonces, por eso prueban que esto está mal, es decir, que las reacciones químicas que hay en un ser vivo también se pueden dar en un laboratorio. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Bien. Vamos con la pregunta número 4. Nos dice, los hidratos de carbono se clasifican en mono, di y polisacáridos, es lo que acabamos de ver, también llamados glúcidos o también llamados carbohidratos. Respecto a este tema, marque la aseveración falsa. La quitina es un polisacárido que cumple su rol en la pared celular de los hongos y exoesqueleto de los artrópodos. ¿Es verdad? Sí. Sí. Esto es verdad. Yo les conté que, por ejemplo, lo vamos a ver en la unidad que sigue cuando veamos célula, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo es la pared celular de un hongo y cómo es la pared celular de una planta. Y van a ver
que la pared celular de los hongos contiene quitina. La opción B me dice, la celulosa es un polisacárido que se encuentra formando la pared celular de plantas y algas. Ahí está. La celulosa era otro tipo de polisacárido que se encontraba en este caso en los vegetales. Entonces, los dos tienen pared celular, por ejemplo, los hongos y las plantas, pero la pared celular de uno es de quitina y la otra es de celulosa. Ya vamos a ver bien qué función cumple la pared celular, a dónde se encuentra en una célula. El glucógeno y el almidón son los polisacáridos más importantes, ya que son la principal reserva energética de los animales, encontrándose principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque ahí está marcado como la falsa. Es que el almidón está en los animales, Muy bien, ¿a dónde está el almidón? en los vegetales. Perfecto, tanto el almidón como la celulosa, que la mencionamos recién, son polisacáridos de origen vegetal. El glucógeno es un polisacárido de origen animal. Nosotros tenemos glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos. Ya van a ver que ese glucógeno tiene una función particular. Está ahí por algo, ¿sí? Tiene una función. Pero el almidón no está en los animales. No lo encuentro el almidón en los animales. ¿Dónde encuentro almidón? Y por ejemplo, un lugar muy simple o muy fácil de ver, ¿nunca han cortado papa y ha salido como una sustancia blanquecina? Eso es almidón. Tiene muchísimo almidón la papa. Hay un montón de vegetales que tienen almidón, pero les muestro uno donde se vea bastante. Pero el almidón es un polisacárido de reserva de las plantas. Y la D me dice, la sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructuosa. ¿Eso está bien? ¿O no? Sí. Sí. Bien, Sí. esto era una alfa glucosa y una beta fructuosa. Habían reacciones de condensación, donde se eliminaban moléculas de agua, y se formaba el disacárido sacarosa. ¿Se acuerdan qué otro disacárido había, además de la sacarosa? Que vimos, que los La mencionamos. lactosa. La lactosa, muy bien, el azúcar de la leche. ¿Y qué otro más? Maltosa. Maltosa. Bien, perfecto, muy bien, perfecto, chicos, perfecto. Entonces recuerden que los disacáridos se llaman di porque vienen de dos. Está formado por dos moléculas de monosacáridos. Vamos con la pregunta número 5. Si hablamos de proteínas, es correcto afirmar que la secuencia de aminoácidos determina el carácter biológico de la molécula proteica. ¿A qué se refiere con esto? Ahí está marcada como correcta. De hecho, si han hecho el práctico, han visto que la opción A en el Moodle les marca como correcta. ¿A qué se refiere esto? A ver si se... Especificidad. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Explicado en palabras criollas. La función. Exacto, que en realidad, como yo les explicaba cuando vimos recién las proteínas, dependiendo de los aminoácidos que estén formando mi proteína, será el tipo de proteína en particular. No es lo mismo una proteína contráctil, que forma mi músculo, que una proteína que forma el pelo, o una proteína como la hemoglobina, que es una proteína de transporte, o una enzima. Entonces, ¿de qué depende el carácter biológico de la proteína? De los aminoácidos que le estén formando. Yo les dije que hay 20 aminoácidos que se conocen, de los cuales, según cómo se combinen esos aminoácidos, me dará distintos tipos de proteína. Ya vamos a ver cuando veamos ácidos nucleicos cuáles son esos aminoácidos, pero recuerden que un aminoácido se unía con el siguiente por un enlace que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el aminoácido? Enlace polipeptídico, polipéptido. Peptídico, enlace peptídico. ¿Y alguien se acuerda cómo estaba formado ese enlace? ¿Qué se unía de con qué para formar el enlace que se los expliqué también? Acuérdense que el aminoácido tenía
un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan? Y tenía abajo un hidrógeno y arriba una cadena R que vimos que era diferente en todos los aminoácidos. ¿Cómo se producía ese enlace peptídico? Se unía el grupo amino de un aminoácido con el carboxilo del aminoácido de al lado. Y así se formaba el enlace peptídico. Y eso es lo que une un aminoácido con el otro. Ahora, la B me dice, la estructura secundaria a menudo es fibrilar. ¿Por qué está incorrecto esto? Esa es la terciaria. Muy bien. Y fíjense que la C me dice la estructura terciaria es alfa hélice o beta plegada. En realidad está al revés. La secundaria es la que podía ser alfa hélice o beta plegada. La estructura cuaternaria está formada por una cadena polipeptídica. ¿Cómo está? Son varias. Por dos o más cadenas polipeptídicas. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos con la pregunta número 6. Marque la opción correcta. Los elementos primarios que componen la materia viva constituyen el 50% del peso corporal. ¿Cuáles eran los elementos primarios? Los vimos primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Cuáles eran? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Muy bien, perfecto, el famoso CHOMPCA. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y calcio. ¿Y por qué se los llamaba primarios? Porque eran los más abundantes en la materia viva. ¿Y cuánto era el porcentaje del peso que formaban? 98%. El 98%. Muy bien, por eso la A es incorrecta. En la opción B me dice, el agua constituye entre el 50 y el 95% de la materia viva. Eso es correcto, nosotros dijimos alrededor del 65% del peso. El sodio es un oligoelemento. ¿Es un oligoelemento? Es secundario. No. Secundario, junto con el potasio, el hierro. Dentro de los elementos secundarios que componen la materia viva, encontramos magnesio, yodo, cloro y zinc. ¿Qué tiene de incorrecto? Son oligoelementos. Muy bien, perfecto, perfecto. Yodo, cloro, zinc son oligoelementos. Las siguientes biomoléculas se sintetizan a partir de unidades llamadas monómeros. Me llamó la atención también que nadie me preguntara lo que era un monómero. ¿Alguien buscó qué era un monómero por casualidad? ¿Qué significaba ser monómero? Yo no, y no la entendía esa pregunta. Los hidratos de carbono simples. Son moléculas simples. Son moléculas simples de poca masa molecular que generalmente se unen de a 2, de a 3 para formar moléculas complejas. Por ejemplo, los monosacáridos. La glucosa, la fructuosa, esos son monómeros. Entonces, claramente, lo que yo estoy buscando acá, en la pregunta 7, son glúcidos, porque me están pidiendo moléculas simples, monómeros. A ver, me dicen, ¿cuáles de las siguientes moléculas están formadas a partir de monómeros? Vamos con la opción A, proteína. ¿Cómo está formada una proteína? Por aminoácidos. Exacto. Los triglicéridos, ¿cómo estaban formados? También los vimos. ¿Cómo era? Fosfato. No, ese es el fosfolípido. Ah. Era 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco es un monómero. El único de acá de los 3 que podría considerarse que está formado por monómeros es el almidón. Pero las otras 2 opciones están mal. La opción B me dice celulosa, glucógeno y almidón. ¿Qué son los 3?
la celulosa, el glucógeno y el almidón, ¿qué son? Hidratos de carbono. Polisacáridos. Polisacáridos, muy bien, y son hidratos de carbono, perfecto, lo acabamos de decir. La celulosa y el almidón en los vegetales, el glucógeno en los animales. Glucógeno, ácidos grasos y proteína. Volvemos a lo mismo. La proteína está formada por aminoácidos, por lo tanto ya está mal. Eso es una cosa importante, chicos. Cuando ustedes hacen un práctico y ven que hay algo de la oración, una palabra que está mal, ya está todo mal. Por más que lo otro esté bien, está todo mal. Y la D me decía, quitina, proteínas y bases nitrogenadas. ¿Qué es la quitina? ¿Qué era la quitina? Una proteína. No, la quitina es un polisacárido. Ah, bien. No confundirse la queratina con la quitina. La queratina es una proteína. La quitina es un polisacárido, que lo encuentro, por ejemplo, en el exoesqueleto de los artrópodos. Después otra vez volvemos a tener proteínas, y ya dijimos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Y acá tienen algo que se llama bases nitrogenadas, que se los mencioné antes cuando vimos los nucleótidos. ¿Se acuerdan que dijimos una base nitrogenada, un fosfato y una pentosa? Bueno, independientemente de eso, la base nitrogenada no está formada por monómeros. Y a mí me preguntan cuáles de las siguientes sustancias están formadas por monómeros. Vamos con la pregunta 8. El organismo es la unidad central de la biología, pero para entender a los organismos, los biólogos deben estudiar la vida en todos sus niveles de organización. Existen niveles de organización ecológicos y biológicos. El siguiente enunciado corresponde a qué nivel de organización ecológica. Me están preguntando, chicos, por los niveles de organización ecológicos. ¿Cuáles eran los niveles de organización ecológicos? Población, Biosfera, ecosistema. comunidad y ecosistemas. Población, comunidad, ecosistema y biosfera. Muy bien. Por lo tanto, ya que la opción A diga individuo, ¿es un nivel de organización ecológica el individuo? No. No. No, o sea que ya esta opción individuo es incorrecta. O sea que ya siempre lo que tratamos de hacerles entender es que por ahí, si hay algo que yo no sé, por ahí hay cosas que puedo hacer por descarte. Por ejemplo, acá, no es lo mismo descartar entre 4 que entre 3. Supongamos que ustedes no sabían. El individuo ya no cumple con la característica de pertenecer al nivel de organización ecológica. Entonces ya la duda, supongamos que yo no entendía, era entre 3. En los lagos, la disponibilidad de elementos minerales es el factor limitante de la productividad. ¿Qué hay en un lago? ¿Qué hay? Agua. ¿Qué más? Peces. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué encuentran debajo del agua en un lago? Tierra, Plantas. piedras. Tierra, piedras, plantas, hongos. Bueno, todo eso que me han dicho, dentro de lo que me han nombrado factores bióticos y me han nombrado factores abióticos. Me han dicho tierra, piedras, agua, y por otro lado me han dicho peces, plantas. Entonces, ¿qué era una población? ¿Alguien se acuerda? Conjunto de individuos Conjunto de de una individuos misma de la misma especie. Que vivían en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo digo una población de peces, ahí sí es una población, un conjunto de peces, pongámoslo. Ahora, si yo considero los peces con las plantas, con microorganismos, es una comunidad, porque es un conjunto de distintas poblaciones. Pero ¿cuándo se convierte en un ecosistema? Cuando aparece la parte abiótica, aparece lo que no tiene vida. Entonces, me mencionaron piedras, me mencionaron tierra, me mencionaron agua, por eso lo correcto era un ecosistema. El ecosistema es la interacción de lo biótico con lo abiótico. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con la pregunta 9.
De acuerdo a la composición de la materia viva, no les pregunté, ¿cómo les fue en el práctico con la nota? ¿Les fue muy mal o bastante bien? Y hasta ahora más o menos. Vos no lo hiciste, Rami, lo hiciste por PDF, no lo hiciste en el Moodle. Claro, no lo pude hacer en el Moodle. No pudiste entrar. Sí entré, pero no está, o sea, me sale la teoría, o sea, la bibliografía y la corrección nomás. Bueno, ahora lo vamos a solucionar. Y los que lo Dale. pudieron hacer en el Moodle, que les dieron la nota, ¿cómo les fue? ¿Más o menos? Bien. Bien. Les fue bien. Bien, recuerden que se aprueba con 60. Sí. Es decir, claro, se aprueba con 60, tanto los exámenes como los prácticos, se aprueba con 60, que es con lo mismo que aprueban en la facu. Así que con que tengan más de 60 están aprobados. Igual, chicos, no se hagan problema por las notas de los prácticos evaluatorios, porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es que lo hagan. No es que nos ponemos, mirá, se sacó un 20, un 15, mirá, un 10. En realidad lo que a nosotros nos importa es que lo hagan, porque sabemos que acaban de ver la unidad y que es obvio que no van a saber toda la perfección si acaban de verla. Aparte, porque pueden rendirlo inclusive con los apuntes de clase, con el cuadernillo. Así que, obviamente, cuando rindan los exámenes no van a poder estar con el apunte de clase y el cuadernillo. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa del práctico evaluatorio es que lo rindan, o que lo hagan, mejor dicho, porque no es un examen. Es simplemente para que refuercen la unidad. Vamos con la pregunta 9, ahora sí. De acuerdo a la composición de la materia viva, es incorrecto afirmar que. Incorrecto. Fíjense acá incorrecto afirmar. ¿Está? O sea que yo tengo que marcar lo que está mal acá. El oxígeno se considera un elemento primario y ocupa el 65% del peso total de los seres vivos. ¿Eso está mal? No. No. Está bien, primero porque el oxígeno es un elemento primario, me los mencionaron recién. Y segundo, ¿qué era el 65% del peso total? ¿Quién formaba el 65%? El agua. ¿Y cómo está formada el agua? Con oxígeno. Por oxígeno, hidrógeno. Por hidrógeno y oxígeno, exactamente. Exactamente. Por eso es correcto. Los elementos biógenos representan una proporción de los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. ¿Alguien se acuerda la definición de un elemento biógeno? ¿Qué es lo que vieron como primarios, secundarios y oligoelementos? Bio viene de vida. ¿Qué era un elemento biógeno? Son los elementos químicos, la proporción, una porción de los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza y que forman los seres vivos. Y ahí los clasificamos en primarios, secundarios y oligoelementos. El yodo es un oligoelemento que se encuentra en muy baja proporción en los seres vivos, por lo cual puede considerarse menos importante en su función. ¿Qué tiene incorrecto acá? Está marcado como incorrecto. Que se considera menos importante. Exacto, porque el yodo es un oligoelemento, está en muy baja proporción, pero no por eso es menos importante. Yo les dije que, por ejemplo, sin el yodo, nosotros no podríamos formar una hormona muy importante, que es la hormona tiroidea, que produce nuestra tiroides. O sea que por más que esté en muy poca proporción, igual es muy importante. El calcio es uno de los elementos primarios de los seres vivos, que juntos ocupan el 98% del peso corporal. ¿Sí o no? Sí. Sí. De hecho, el calcio, chicos, es muy abundante en nosotros, porque forma parte de los huesos y de los dientes. Nuestros huesos son nuestra principal reserva de calcio y de fósforo. Por eso es que el calcio se lo considera como elemento primario, porque es uno de los que en mayor proporción está. ¿Alguna duda hasta acá? No. Vamos con la Profe, pregunta. yo me equivoqué en 3 y entré un poco tarde, pero no sé si ¿En ya cuáles las te expliqué. equivocaste?
Ahí leí. Hemos llegado hasta la 9 explicando. Tenemos que ver la 10, la 11 y la 12. No sé si te has equivocado. Me equivoqué en la 1 porque entendí mal ¿cómo es que se llama? Lo que decía arriba. O sea, que decía, la vida en la Tierra comenzó con, yo había entendido otra cosa. Pero En el, ¿es correcta la opción A? en el 4. ¿Pero entendiste por qué es correcta la opción A ahora en el 1? ¿O no? No lo escucho. ¿Entendiste por qué la opción es correcta en el 1? No, profe, no entendí bien. Fíjate. O sea, lo del final, más que nada. De No. la cada oración. Esa palabra no entendí qué es lo que era. Bueno, pues yo pensé que me iban a preguntar qué era. Anaerobio significa que vive en condiciones sin oxígeno. Y aerobio en condiciones o en atmósferas con oxígeno. Entonces, lo primero que hubo en la Tierra fueron procariotas, tienen que ser anaerobios porque la Tierra primitiva no tenía oxígeno. Entonces no podía ser aerobio porque no había oxígeno. Ah, claro. La duda estaba entre la A y la D. Ujú. Pero ¿qué dijimos nosotros? Que primero surgían los procariotas y después aparecen los fotosintéticos. Y los fotosintéticos son los autótrofos. Quiere decir que los primeros procariotas fueron heterótrofos. Y después aparecieron los procariotas autótrofos. ¿Se entendió? ¿Ahí mejor? Sí. Bien. Y en la 4, ¿entendiste por qué te equivocaste o no? Tenías que marcar lo incorrecto. Mirá, la quitina es un polisacárido que cumple su rol en la pared de hongos y exoesqueleto de artrópodos. Eso es verdad. La quitina es un polisacárido y lo encuentro en los hongos y también formando el exoesqueleto de los artrópodos. La celulosa la encuentro formando la pared de las plantas y de las algas. También es un polisacárido. ¿Por qué está mal la C? Porque el glucógeno y el almidón son polisacáridos, son reserva energética, pero no en animales. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética animal, pero el almidón no. El almidón es una reserva energética en los vegetales. Por eso la C era la incorrecta. Claro, en eso tenía la duda, justo en la C, profe, y por eso marqué la Bueno, D. y la D es correcta porque la sacarosa está formada por alfa-glucosa y beta-fructuosa. Son dos monosacáridos que te forman un disacárido que se llama sacarosa. Hay otros disacáridos como por ejemplo la lactosa, la maltosa. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, acordate, glucógeno sí es una reserva energética animal y sí la encuentro en el hígado y en los músculos. El almidón no, el almidón la encuentro en los vegetales. Bien, vamos entonces con la pregunta 10 que nos habíamos quedado. En cuanto a las características de la vida, todo es correcto excepto en la organización jerárquica, el nivel subatómico es el nivel más simple de la materia. ¿Qué era el nivel subatómico? ¿Qué había en el nivel subatómico? Protones, electrones y neutrones. Muy bien, que son los que después forman átomos, esos átomos forman moléculas, esas moléculas forman células, y así. Entonces, el nivel más simple es el subatómico. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía. ¿Cómo estaba formado el metabolismo? ¿Alguien se acuerda? Por el anabolismo y el catabolismo. Muy bien, el catabolismo era cuando yo partía de una molécula compleja, la rompía y obtenía moléculas simples. Por ejemplo, en el proceso de respiración celular. Y el anabolismo es cuando parto de sustancias simples y obtengo sustancias complejas. Por ejemplo, en la fotosíntesis, o por ejemplo, si quiero sintetizar una proteína, parto de sustancias simples y obtengo sustancias complejas. Eso es un anabolismo. Catabolismo más anabolismo es metabolismo.
La homeostasis es la capacidad del cuerpo de igualar las condiciones internas con las externas. Está mal, A ver, La ¿por qué? diferencia. porque solo iguala las condiciones internas del cuerpo, no las externas. ¿A qué las iguala? Lo mantiene constante. Bueno, las mantiene estables, las mantiene constantes. Es decir, piensen que si yo mantuviera las condiciones como el medio, o sea, las igualara al medio, si hacen 40 grados, yo tendría 40 grados, y si hacen menos 10, mi temperatura corporal sería menos 10, y si hacen 25, mi temperatura corporal sería 25, porque me igualaría a las condiciones del medio. Y no es lo que pasa. Yo les dije que un ejemplo de homeostasis era la temperatura corporal, porque la temperatura corporal en los seres humanos, se mantiene constante, aproximadamente 37 grados. Entonces no es que igualo las condiciones a las del medio. Otro ejemplo de homeostasis, por ejemplo, es el pH de la sangre, que siempre se mantiene dentro de determinados valores. Eso es homeostasis, es mantener estable las condiciones. Y la última me habla de la perpetuación. La perpetuación se requiere en cada ser vivo para persistir en el tiempo a través de la transmisión de su información genética a la descendencia. ¿Eso es correcto? Sí. Claro, porque en el proceso de reproducción, chicos, cuando nosotros dejamos una descendencia, que dejamos o formamos nuevos individuos, hay una transferencia, una transmisión de información genética a la descendencia. Por eso la D también es correcta. Vamos con la 11. La 11 ustedes la tenían como un anexo. Dentro del crecimiento, yo les mencioné el tema de la hipertrofia y la hiperplasia. Dice, la hipertrofia de un órgano se distingue de la hiperplasia por... La correcta era la B. ¿Por qué? Porque hipertrofia es cuando el volumen del organismo o del tejido o del órgano aumenta porque las células que lo forman están más grandes, tienen más tamaño. En cambio, la hiperplasia es porque aumenta la cantidad de células que tiene. Entonces, miren la C, me dice, la hipertrofia incluye el crecimiento normal y la hiperplasia patológico. ¿Eso es verdad? ¿O no? ¿O hay ejemplos de hiperplasias que no sean patológicas? ¿Qué se acuerdan de eso? Puede ser patógena o normal. Por ejemplo, nosotros vimos la hiperplasia, yo les dije, las glándulas mamarias en la mujer, cuando la mujer da de mamar. Cuando la mujer da de mamar, hay una hiperplasia en sus glándulas mamarias, tiene mayor cantidad de células. Cuando nosotras menstruamos, hay una capa del útero que se llama endometrio que se pierde. Pero sin embargo, al mes que viene, otra vez se vuelve a formar. Eso también es una hiperplasia y no son procesos patológicos. Y la D me decía, la hipertrofia es patológica y la hiperplasia normal. Yo les conté que, por ejemplo, la hipertrofia se daba cuando voy al gimnasio. Me aumenta el tamaño de la célula y eso no quiere decir que sea patológico. ¿Estamos? Entonces, por eso la opción correcta era la B. Vamos con la 12. Lo acabamos de repasar. Los niveles de organización ecológico son, me los mencionaron ustedes. El único que no es un nivel de organización ecológico es el tejido. El tejido es un nivel de organización biológico. Tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Ya los van a ver en la unidad correspondiente a tejido, pero pertenecen al nivel de organización biológico, no ecológico. ¿Se entendió alguna duda de este práctico que me quieran consultar? No. Bien, entonces, hasta acá llega la corrección de este TP evaluatorio número 1.